¿Cuál es el tiempo mínimo deseado para que un desarrollador pueda aspirar a ser un desarrollador senior o ingeniero de software senior? Vamos a discutir un poco de las estrategias que he visto, algunos pros y contras y sobre todo, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿En qué deberíamos basarnos para que una persona pueda considerarse senior o no? Probablemente la característica que más nos fijamos al momento de pensar si nosotros podemos aspirar a ser seniors, o incluso cuando vemos a alguien que ya es senior, lo primero que nos preguntamos es, pues, ¿cuántos años de experiencia tienes? ¿O cuántos años de experiencia debo tener para ser o aspirar a tener un título de senior? También de forma inconsciente, si yo les pregunto cuál es el tiempo mínimo, probablemente la mayoría me va a decir que a partir de los 5, 6, quizás hasta máximo 10 años, es un tiempo razonable para que alguien pueda considerarse senior. Pero la realidad es la siguiente. No existe ninguna pauta o ninguna regla, ninguna ley que nos diga que a partir de los 5 años ya puedes acceder a ser un ingeniero senior, un desarrollador senior o un rol parecido con el título de senior. La realidad es que cada empresa maneja, digamos, el nivel de sus empleados de una forma diferente. Incluso te podría decir, hay empresas que ni siquiera tienen este título de senior, simplemente no tienen niveles. Por ejemplo, Netflix recientemente incluyó este sistema de niveles para sus ingenieros para poder medir de una mejor forma el performance de cada uno de ellos y que de alguna forma también se pueda reconocer qué ingenieros tienen más conocimiento, más experiencia sobre el producto que aquellos que a lo mejor están apenas entrando, ¿no? Entonces, no quiere decir que todas las empresas manejen estos niveles, uno de junior, semi-senior, senior, principal, etcétera. Quizás sí estamos más acostumbrados a pensar que todas las empresas nos van a dar estos títulos, pero la realidad es que incluso si los llegan a dar, los requisitos que piden en muchas de las empresas pueden no llegar a ser iguales. Por lo tanto, hay mucha gente que, por ejemplo, siendo senior en una empresa, aplica para ser senior en otra y no cumple con las características que pide la nueva empresa. Entonces, es importante desmitificar un poco este mito, porque el hecho de que nosotros seamos senior o lleguemos a ser seniors en una empresa no significa que automáticamente en todas las empresas vamos a llegar a ser seniors. Ahora les voy a enseñar esta imagen que es de Pragmatic Engineer, en donde podemos ver que publicó el autor esta gráfica a modo de, digamos, tener una cierta orientación de cuántos años es lo mínimo para él para convertirse en un senior, en un staff engineer, en un director senior de ingeniería. Desde mi punto de vista se me hace un poco exagerado porque dice que si tú inicias como un junior, solamente te va a tomar 3 años convertirte en un senior engineer o un desarrollador senior y después vas a ser un manager, un director y un director senior en casi 10 años, lo cual me parece extremadamente improbable. De nuevo, una de las principales razones por las que esto no se acerca tanto a la realidad es porque ninguna empresa tiene estandarizado con las demás empresas los años de experiencia. Casi por lo general vamos a ver que todas manejan 5, 6, 7 años de experiencia para considerarte senior, pero la realidad es que incluso con eso hay formas en las que mucha gente puede aspirar a un rol así en menos tiempo. Y es aquí donde les voy a platicar sobre las estrategias que les comentaba. ¿Cuáles son esos caminitos que sigue la gente para poder llegar a ser senior? Vamos a ver los 3 principales. El primero es el camino, digamos, más largo o tradicional. Probablemente es el que seguimos todos. Tú inicias tu carrera en alguna empresa. Obviamente esperaría que sea una empresa que te guste. Y empiezas como un junior. Después, a lo mejor esa empresa, después de cierto tiempo, te ofrece ser un semi-senior. Y después van a pasar otros 2, 3 años para que por fin te ofrezcan el título de senior. Ahora, este es el camino más largo porque vas a estar siempre en esa misma empresa. Entonces, generalmente lo que he visto es que incluso el crecimiento dentro de una misma empresa puede llegar a ser no tan rápido como la estrategia número 2 y 3. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Pues que vas construyendo tu experiencia con base en, pues sí, en el trabajo y vas conociendo mejor los productos, vas conociendo mejor el negocio, lo cual digamos que a pesar de que mañana llegue una persona senior que no conoce nada de la empresa, pues tú ya tienes más herramientas para poder incluso coachearlo, para poder incluso negociar posteriormente, que tienes más conocimiento que algunos otros compañeros
o que tu impacto ha sido mayor en un periodo de tiempo para que pueda ser considerado con este título de senior. La desventaja, pues muchas veces, pues es que hay muchas personas que incluso podrían pasar 6, 7, 8 años y no tienen una forma de desarrollar como que ese impacto en una empresa, por lo tanto, pues les va a costar mucho más trabajo y mucho más tiempo poder aspirar a estos títulos, cosa que en la estrategia 2 y 3 no pasa. En la estrategia 2 lo que estamos pensando es que muchas personas, por ejemplo, empiezan a cambiar de trabajo. No es que te quedes en la misma empresa, sino que a lo mejor trabajas 1 o 2 años y empiezas a saltar a otras empresas. Ahora, la diferencia principal en esta estrategia número 2 es que tratas de buscar empresas del mismo calibre o del mismo prestigio de la empresa que veniste. Por ejemplo, vamos a poner el extremo, ¿no?, de este escenario. Una persona que inició su carrera en Amazon como ingeniero junior, bajo esta estrategia lo que va a hacer es va a estar ahí 2 años en la empresa y después va a saltar, no sé, a Facebook o a Google. ¿Cuál es la diferencia? Que pues está saltando a empresas que son del mismo nivel. Muchas empresas de este tamaño también buscan o le dan cierta preferencia a aplicantes o a ingenieros que vienen de empresas de la competencia. ¿Por qué? Pues porque están en el mismo rango. Al menos, digamos, comparten ese mismo prestigio. No sabría cómo decirlo bien. Pero entonces tienen cierta preferencia. Y entonces aquí es donde puedes llegar a negociar. Porque dado que ya vienes de una empresa del mismo tamaño, probablemente puedes negociar que te den un nuevo nivel. Si en AWS o en Amazon te iba a costar 4 años ser un ingeniero nivel 2 o un semi-senior, probablemente después de esos 2 años apliques a Google y te puedan dar ese rol en menos tiempo. ¿Cuál es la desventaja de esta estrategia? Pues que siempre vas a tener que mantenerte en este, digamos, círculo de empresas. ¿Cuál es el error que muchos cometen? Pues decir que a lo mejor se van a saltar a una empresa mucho más pequeña y después al momento de regresar ya no van a tener la misma facilidad para negociar una oferta mucho mejor o un puesto mucho más alto por venir de una empresa más pequeña. Pero obviamente esto no es general, no es que sea de nuevo una regla, simplemente son escenarios que he visto que llegan a pasar. El tercer escenario, la tercera estrategia es esa. Hay muchos desarrolladores que, por ejemplo, tienen la fortuna de empezar a trabajar en una empresa la más grande del sector, un Google, y por ejemplo después de 2 años o después de 3 años van a buscar su título de senior. Entonces lo que hacen es buscar integrarse a lo mejor a una startup o a una empresa un poco más pequeña que por el grado de experiencia, dado que vienes de una empresa mucho más grande, te puedan ofrecer el título de senior pues prácticamente ya, ¿no? Es decir, probablemente desde nuestro punto de vista creemos que la operación de Google, al ser una empresa global y al manejar miles de productos, es mucho más complicada que a lo mejor una empresa mucho más local o una startup siquiera. Entonces, eso hace muchas veces que tengas una ventaja superior para poder negociar un mejor salario o un puesto más importante. La única desventaja de esta estrategia, y como ya lo platiqué, es que, por ejemplo, si vienes de Google, de Amazon o de alguna empresa grande, Cisco, Oracle, y de repente te quieres mover a una empresa más pequeña, después regresarte a la empresa más grande va a ser un poco más complicado. De nuevo, esto es porque si tuvieras 2 candidatos, uno que viene a lo mejor de igual otra empresa muy grande, probablemente le den preferencia para que siga el proceso de la entrevista a esa persona a alguien que desde un punto de vista pues muy simplista viene de una empresa un poco más pequeña. Esto no significa que si tú estás trabajando en una empresa pequeña ya no tienes chance de aspirar a trabajar en una empresa grande. La realidad es que sí se puede. De hecho no hay ninguna regla, algo que te impida hacerlo, pero solamente hablo de la preferencia. Hay un poco más de preferencia para que los reclutadores elijan a candidatos que vienen de empresas o iguales, del mismo tamaño, o un poco más grandes. Probablemente ya después de que descartan esas 2 opciones, pues sí, ya le pueden dar chance a gente que viene de otro tipo de empresas que a lo mejor sí son un poco más pequeñas, pero no es imposible. Entonces, esas son las 3 estrategias que yo he visto. De nuevo, tenemos la ruta tradicional donde vamos escalando poco a poquito en la misma empresa. Tenemos la ruta, digamos, en donde estamos cambiando de empresas, pero siempre aplicando o tratando de quedar en empresas del mismo tamaño, del mismo sector.
Y tenemos la estrategia en donde empezamos en una empresa grande, nos pasamos a una empresa más pequeña, lo cual puede llegar a darnos un rol mucho más importante, y después tratamos de regresar a la empresa grande para entonces así ir negociando, dado que venimos de empresas un poco más grandes, un mejor salario, un título de senior o incluso más prestaciones. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál fue el camino que a ti te tocó atravesar para ser un senior? ¿Tomaste el camino de quedarte en una misma empresa, ir subiendo poco a poquito? ¿Tomaste el camino de buscar otra empresa del mismo tamaño que te diera la posición? ¿O buscar aplicar a una empresa un poco más pequeña que, dado la experiencia que ya tenías previamente, te pudo ofrecer este título de senior? Espero les haya gustado este video. No duden en dejarme su like, sus comentarios. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que lo que estoy diciendo está mal? ¿No existe? ¿Es una locura completa? Déjenmelo aquí en los comentarios. Si les gustó el video, también los invito a suscribirse al canal, que activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.